Amén. 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 Este mensaje, el hermano habló acerca de experimentar la gracia de Dios en la economía de Dios. Y él decía de que nosotros debemos comprender que sin la economía de Dios sería, o sea, sin la revelación de la economía de Dios sería difícil que nosotros pudiéramos disfrutar de la gracia del Señor, porque la economía de Dios es la llave maestra que abre los 66 libros de la Biblia. Y cuando nosotros abrimos la Biblia y cuando nosotros somos introducidos en las escrituras, nosotros nos damos cuenta que la línea central de ellas es la economía de Dios. Entonces yo comprendí algo con esto porque cuando habló el hermano de Lucas 24, cuando el Señor se aparece a los de Emaús, el Señor no habló de otra cosa más que de su economía. Y también hay un versículo ahí que dice que Dios les abrió el entendimiento. Y cuando Dios les abrió el entendimiento, ellos se dicen, ellos reconocieron que era el Señor y se dicen entre ellos, y no ardían nuestros corazones cuando Él partió el pan. Entonces, y eso era lo que yo entendía, ¿verdad? De que nosotros debemos ver de que fuera de la economía de Dios, nosotros no podemos obtener gracia. Incluso cuando compartimos algo en la reunión, no debemos como fijarnos en algunos puntos que no son de la economía de Dios, ¿verdad? Algo, o sea, ¿qué es la economía de Dios? Su impartición divina en el hombre. Entonces, algo que decía el hermano aquí era de que en nuestra vida de iglesia y debemos enfatizarnos en ministrar la economía de Dios. Y también no debemos ser distraídos de las cosas que no son economía de Dios, que era lo que Pablo le decía a Timoteo, que no prestar atención a mitos y genealogías interminables que acarreaban disputas, más bien en la economía de Dios que se funda en la fe. Entonces, algo muy, muy bueno que decía el hermano, es que si nosotros queremos ser vivientes, si queremos ser ardientes en nuestro corazón, debemos nosotros disfrutar la gracia del Señor, así como lo hicieron los de Emaús. Cuando ellos se dan cuenta de que era el Señor, sus corazones ardían. ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesús no habló de otra cosa, sino de su economía. Y también nuestra meta debe ser cumplir la economía de Dios. Y dice, el hermano también decía de que Pablo, él estuvo en un entorno donde no había más que la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, porque el entorno de Pablo en algún momento fue muy difícil, pero lo único que abundó fue la suministración del Espíritu del Señor. Así que dice que también disfrutar la gracia al ejercitar nuestro espíritu. No hay otra manera de disfrutar la gracia sino disfrutando nuestro espíritu. El único esfuerzo, decía el hermano, que debemos hacer es devolvernos a nuestro espíritu para poder nosotros disfrutar al Señor. Pero decía, a veces nosotros solo nos esforzamos en volvernos a nuestro espíritu cuando estamos en la reunión, pero debemos ejercitar nuestro espíritu en todo momento y habló de algunas prácticas como es orar, como es invocar el nombre del Señor, que es lo que debemos hacer nosotros siempre. Y otra cosa que hablaba era de Hebreos, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y nosotros podemos venir a este trono de la gracia porque este trono está en nuestro espíritu. Así que si yo voy a mi espíritu orando, invocando al Señor, puedo tocar el trono de la gracia. Y bueno, aquí también hablaba de que la gracia es una persona viviente, la gracia es Cristo. Y me gustaba una pregunta que dice aquí, ¿cuánto tiempo del día se vuelve a Dios para disfrutar de la gracia? Si no vuelve su corazón al Señor, entonces la gracia es en vano. Entonces, si nosotros durante el día no nos hemos vuelto al Señor, la gracia ha sido en vano. Pero si volvemos nuestro corazón al Señor constantemente y podemos ejercitar nuestro espíritu, entonces la gracia no ha sido en vano, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, algo importante es que nosotros pues veamos de que la gracia es una persona, la gracia es el Dios triuno, que puede ser aplicada a nosotros por medio del Espíritu.
¿Y cómo contactamos al espíritu? Al ejercitar nuestro espíritu. Entonces, que el Señor nos ayude en esto y como dijo el hermano al final, que tengamos la misericordia de Dios para crecer en la gracia y para que la gracia del Señor esté con nosotros siempre. Amén. Amén. Ahí llegó el hermano Jorge. Aquí estoy. Me pasó algo particular. Estaba hablando con Linda. Pues yo me metí y estaba el hermano Ron Gangas ahí y iba de tratar de compaginar lo que él hablaba con los cejos. Él estaba hablando de la Sulamita. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde? Y decía el 3 y el 3, pero el 3 no es eso. Y va a luchar. Yo lo seguí oyendo. Al final mejor le contacté a Linda y me mandó el link donde sí estaba el hermanito ahí compartiendo sobre la gracia. Y a partir del Romanos 3 yo ya pude oír con Pues relación a eso. compártanos del Romano 3 en adelante. Amén, hermano. Hasta el 5 lo voy a compartir. Hasta el 7 va a llegar. Sí. El 7 va a llegar, hasta que se cansen. Entonces aquí en el 3, la verdad que uno lee la Biblia, pero al menos yo pues paso a veces de noche o muy superficial o no, bueno, Dios que tenga misericordia de mí, ¿verdad? Porque lo que revelan los hermanos es algo, la verdad que es único, pues es la verdad, porque en cuanto al 3 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y al final el 4 habla de que todos los procesos que tuvo el Señor Jesucristo es la gracia. Entonces, es como se hablaba la vez pasada, pues que Dios es todo inclusivo y sus multiformas de verle, ¿verdad? Porque Él no es solo una vez hoy estábamos hablando, viendo con Linda, los 7 aspectos que tiene el Señor, y también en Isaías, que veíamos cómo el Señor es anunciado, pues. Entonces, de esta manera, también la gracia mencionada 3 veces en Corintios dice, es el Cristo resucitado que hizo el Espíritu vivificante para que en resurrección introducirnos en nosotros al Dios triuno procesado. Y el apóstol Pablo, pues, es bien, pues, es lo que yo, pues, hemos visto aquí, de que él sí era un verdadero Dios hombre, pues, él estaba lleno de la gracia de Dios. Incluso el hermano dice ahí que Pablo es el que más trabajó que todos. O sea que, y si él decía, yo el más pequeño de todos los apóstoles, todavía tenía esa humildad de decirse el más pequeño, porque estaba definitivamente lleno del Señor, lleno de Dios. Todo lo que él dijo, si nosotros lo vemos de un punto de vista humano, vemos al apóstol Pablo que habla, es un hombre pues el que está hablando, pero si vemos la profundidad de sus palabras y de su enseñanza, es un Dios. O sea que cuando él dice, no en vano, dice. Entonces el hermano no ha sido en vano, dice. Entonces el hermano hablaba de un ejemplo ahí, que si una mamá prepara una comida y los hijos no la quieren comer, es en vano, pues como para que uno entienda de que si uno no va a la palabra de Dios, si uno no va al ministerio, si uno no percibe lo que Dios está dando, es en vano. O sea que es bien, 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 digamos, una lección muy, para mí, tocante, muy práctica, más que todo práctica, pues no se hablan cosas que están fuera del alcance de uno, sino que lo que debe ser de lo que es el ministerio, es lo que él dijo. Este es el ministerio de recobro, pues. Y la verdad que este es el ministerio de recobro, porque está recobrando muchas cosas que, como yo dije al principio, pues, ¿qué las voy a ver? Pues no las veo, pues, pero a través de ese estudio, a través de esa conferencia, gracias a Dios podemos, por lo menos que se abra un poquito la puerta y podemos ver esta luz que viene a nosotros. Entonces, por ejemplo, dice aquí que la gracia es el Dios triuno que llega a ser nuestra vida y nuestro todo. Eso es lo que tiene que ser. Y menciona dos versículos ahí. Es por esta gracia que Saulo de Tarso, el primero de los pecadores, llegó a ser el apóstol principal.
y que trabajaba mucho más que todos los apóstoles, este ministerio de Pablo llevado a cabo por medio de esa gracia son un testimonio innegable de la resurrección de Cristo. Sí, no hay duda, pues, de que Cuidado, huele muy cuando el fuerte. Señor Jesús murió Ujú. y fue glorificado, porque dice el hermano Lee, que su cáscara humana se abrió y resurgió lo que estaba dentro, cuando fue en la muerte y su resurrección. Pero a pesar de eso, él no dejó su forma humana porque se les aparece a los apóstoles en forma y come. Y cuando llega en Juan 20, me parece 20, 21, que le da de comer, él está físicamente, pero es un espíritu. Porque cuando llega María, le dice, una de las Marías ahí le dice, no me toques, porque no ha subido todavía mi Padre. O sea que él ya está glorificado, deificado, su deificación había salido, porque en el monte de Getsemaní lo ven, cuando lo que estaba adentro sale, ¿verdad? Que ellos, los apóstoles se quedan totalmente, me imagino, con los ojos abiertos de ver lo que estaban observando. Entonces, esta gracia es el Señor después de su muerte y resurrección, viene el Espíritu edificante a nosotros, el Espíritu de realidad, dice la Biblia, y que viene a nosotros. Y lo que están compartiendo los hermanos ahora, de que la gracia ha venido a nosotros. O sea que la gracia de Dios conmigo. O sea que nosotros debemos de apreciar esto mucho porque es una palabra muy profunda. Esto no lo vemos como hablamos con Linda. Esto, ¿en dónde lo podemos encontrar? En ningún lado. En ningún lado, ni cualquier pastor que sea tan versado y que sea tan famoso, es imposible que nos puedan dar y desmenuzar la Biblia de una forma tan magistral. Yo me admiro cada vez que leemos con Linda el estudio Vida de Lucas, que estamos viéndolo. Nos admiramos de todas las riquezas que hay en una porción tan pequeña así como ahora, que ahorita vamos por todo el mensaje 2, pero es profundo. O sea que, ¿qué más nos viene? O sea que viene todavía algo que ni yo ni me imagino qué más nos van a dar, pero a la próxima sí voy a estar atento para que concuerde lo que está en el bosquejo con lo que están hablando. Porque hoy sí, como dicen los patojos, perdón lo que voy a decir, me ficho. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Pasa, no se preocupe. La otra vez estaba yo con el mensaje en otro idioma y no había modo que lo pudiera. Así que lo terminé de oír como en alemán o algo así. Bueno, fácil. Sí, algunas que otras palabras se me fueron nada más, pero Pues, la idea la capté, sí, pues. Pues amén por este mensaje número 2. Ahí está la hermana Elena que nos está acompañando también. El título del mensaje habla de experimentar la gracia en la economía de Dios, para lo cual son dos cosas importantes. Una, que la gracia es algo que debemos experimentar. Es imprescindible, es importantísimo que tengamos la experiencia de la gracia. Pero como recordamos en el mensaje anterior, la gracia no se refiere a los favores que recibimos de Dios, ¿verdad? Al regalo de la salvación, que es lo que usualmente se conoce como la gracia, pero la gracia es Dios mismo dado a nosotros, dado para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Pero otro de los aspectos de los dos que les estaba mencionando, por un lado, el ánimo a experimentar, de eso se trata este mensaje. Pero luego nos enfatiza también algo que empezó a decir el hermano ayer, que es que se necesita entender y captar la línea que nos dirige para poder interpretar la Biblia, para poder entender los mensajes. ¿Y cuál línea es? La economía de Dios. Entonces, son dos asuntos. Una, que es necesario que experimentemos la gracia, que es experimentar a Dios mismo, pero es en la economía de Dios. Así que si a veces, pues pueda que se dé, por ejemplo, platicaba con una de mis hermanas y me decía es que lo importante que es la doctrina, ellos tienen otra doctrina y esa es una situación que preocupa, ¿verdad? Porque como decía el hermano hace un ratito, ¿verdad? Esto que hablan los hermanos no lo habla cualquier gente, ¿verdad? Ni por más que sea alguien
educado en la teología y en esto. Sin embargo, a nosotros nos da una salvaguarda, una guía para poder entender e interpretar esto. Especialmente, ayer se nos hablaba que necesitamos tener una idea completa del Nuevo Testamento. Ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento en la lectura va a ser algo también maravilloso. Bueno, de hecho ya pasamos por ahí, pero necesitamos tener una visión completa del Nuevo Testamento, pero la salvaguarda es la economía de Dios. Entonces, ¿cuál es la economía de Dios? La economía eterna de Dios consiste en obtener un grupo de personas en las que el Dios triuno pueda impartirse. En eso consiste la economía de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea su vida y su todo. Entonces, en esto tenemos que participar nosotros, ¿verdad? La economía eterna de Dios es la línea central de todas las escrituras. Así que cualquier interpretación debe regirse estrictamente por esta línea central, ¿verdad? Y dice, había un punto que me llamó la atención, dice, lo único que debería ser enfocado, enfatizado y ministrado es la economía neotestamentaria de Dios. Claro, ¿verdad? Necesitamos hablar cómo Dios se dispensa, cómo podemos obtener a Dios, cómo podemos y ayudarnos unos a otros. Mire, usted puede recibir de Dios de esta manera y recibir de Dios no solo que sea salvo, no, porque más adelante el hermano dice que este asunto de estar recibiendo a Dios es algo que debe ser constante todos los días, día tras día. Entonces, la vida cristiana, si tiene una finalidad, es la economía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algo que si la vida cristiana tiene una finalidad es que estemos recibiendo a Dios todos los días constantemente. Entonces luego empieza a definir la gracia o a explicar la gracia y a decir cómo es. ¿Qué es la gracia de Jesucristo? Es la abundante suministración del Dios triuno. Eso es la gracia. O sea, Pablo soportaba el dolor físico que tenía disfrutando a Dios. Y a ver si nosotros no nos ha pasado así. A veces estamos en situaciones económicas difíciles. ¿Qué nos hace aguantar eso? Disfrutar a Dios. Y en medio del disfrute, Dios provee. En medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, de alguna manera lo hemos percibido, pero es algo que debemos hacer constantemente, porque esa es la manera en que nosotros nos hacemos uno orgánicamente con Dios, porque Él se impregna, se imprime, nos inunda a tal punto de que nuestra forma natural de ser deja de ser y nuestra manera viene a ser la manera de Dios. Imagínense que llegan a decir de usted, camina como Cristo, se viste como Cristo, habla como Cristo, como le pasó a Pedro, pero ahora es de manera interna y orgánica. ¿A través de qué? De que tomemos la palabra ejercitando nuestro espíritu. Por cuestiones de tiempo, de veras que solo voy a hacer un comentario más. Me impresionó esa frase de Pablo, porque Pablo es un gran ejemplo de que es posible esto. Pablo, siendo Saulo, ¿qué clase de persona fue? Y después de que él se abrió al Señor, le llama aquí el hermano que llegó a ser el principal de los apóstoles y el que más trabajó de todos. Pero ¿qué clase de vida tenía este hombre? Sufriendo. Tenía un sufrimiento físico terrible. Pero ¿cómo lo sobrellevaba? Disfrutando al Señor, comiendo de Él, bebiendo de Él, y eso le daba, y como lo hacía tanto tiempo, la visión de Él se ampliaba y descubría cada día más cosas del Señor. Así que es un ánimo para nosotros, para conocer la economía de Dios, darnos cuenta de que no son reglas morales, pórtese así, haga esto, ni de ofrenda, no se trata de esto, se trata de que disfrutemos al Señor y dentro de nosotros Él nos mueve a hacer un montón de cosas, pero no somos nosotros, es Él. Es Él. Entonces, me gustó esto. Pablo fue fortalecido con poder para hacer todas las cosas. En esto consiste la gracia de Dios. Así que la gracia en el Nuevo Testamento es Dios triuno, el Dios triuno disfrutado, experimentado. Pero grabémonos, es experimentarlo a Él. Tener experiencias no significa pasar una situación X que se aplica a este romano. Es que ya este romano decía hay que perdonar y perdoné. No es eso. No es eso. Experimentar a Dios, digamos, por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestra familia, experimentamos la convivencia con la persona que está cerca de nosotros.
Esa es una experiencia. Con Dios es igual. Por eso dice, pasemos tiempo con Dios, orando en todo tiempo, invocando en todo tiempo. Esto empieza a ser mella en nosotros, empieza a dejar una huella en nosotros, se abre camino. Recuerda, ahorita que está aquí la hermana Elena, me recuerdo muy bien una de esas noches antes de la pandemia que estábamos leyendo El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Y fue una experiencia maravillosa, pero al mismo tiempo hubo una oposición bien grande. Pero me recuerdo que decía, cada situación que vivimos hace que haya un golpe sobre esa cáscara dura que es nuestra alma y hay una pequeña grieta donde lo que hay en nuestro espíritu puede surgir un poquito, pero se necesitan más situaciones, pero las situaciones vienen y las tenemos todos los días. Lo que necesitamos es nada más la cantidad de esta gracia para que toda esa muerte sea absorbida. Y entonces vienen las situaciones y no nos mueven. Dejamos de ser niños llevados por todo viento. Así que esto es maravilloso poder verlo. Así que tenemos un reto y un ánimo. Vamos a ver qué es la economía eterna de Dios, porque esto nos va a dirigir y nos va a evitar que nos equivoquemos a la hora de leer la Biblia, a la hora de leer el ministerio. Qué cosa más maravillosa. ¿Algo más que quisiera alguien añadir? Muy bien. Entonces, a las 11, en media hora, empieza el siguiente mensaje. Luego, terminando el mensaje, nos volvemos a conectar unos minutitos para compartir nuevamente sobre lo que hemos recibido. Amén. Bueno, hermano Jorge, hermana Elena, Sí, Linda. eso, Amén. Diga, diga. yo lo que veía ahí que decía de que los mensajes, audio, el vídeo, están colgados después, dice. A ver si lo Ah, sí, podemos bajar, ¿verdad? De ahí se sí, pueden bajar, ¿verdad? están. No, solo es un archivo que queda, ahí queda el archivo, digamos, en la página por 48 horas, si no estoy mal. Sí, ahí se puede bajar el No se vídeo. puede bajar, pero lo puedes volver a ver. Ah, bueno, Ujú. Ajá, pero queda ahí por varios días, queda colgado el archivo. ya, Ujú. muy bien. Perdón, estoy aquí escribiendo. Muy bien, entonces nos estamos viendo más tardecito.